No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, dice el Evangelio. Parece que atenuaron la traducción original. En el griego utiliza la palabra escándala, que no se necesita ser muy docto para identificar que la palabra griega escándala significa escándalo. No es posible evitar que exista escándalo. Escándalo es algo más allá que ocasiones de pecado, porque hay ocasiones de pecado que no se ven. Hay ocasiones de pecado que permanecen ocultas y nadie se da cuenta. En cambio, el escándalo altera el caminar pacífico de una comunidad. Y para poner un ejemplo muy real, el día de ayer circuló en redes sociales un sacerdote francés que colocó el cáliz, la patena, las formas consagradas en el altar y simuló que estaba en una consola de DJ y empezó a simular que el cáliz era la consola del disco y empezó a rapear en el altar del Señor. Eso a mí evidentemente me provocó escándalo. ¿Cómo es posible que un sacerdote europeo, francés, haga este tipo de barbaridades? Y así podemos nosotros ver no solamente los pastores, imagínense, también hay obispos que defienden la cultura de los homosexuales. Y no quiero hablar más para no ser ocasión de escándalo. La palabra de Dios nos dice, no es posible evitar los escándalos. Es decir, cuando se escandaliza, se altera el rumbo de la comunidad y a mucha gente se le aparta del bien o incluso se le inclina al mal. ¿Se imaginan qué piensan los jóvenes cuando ven un sacerdote bailar en un altar? Obviamente muchos lo verán con agrado y se inclinarán al mal. Y otros dirán, pues ¿qué iglesia es esa? Yo no quiero estar en esa iglesia. Y eso es lo que provoca el escándalo. A muchos los aparta del bien y a otros los inclina al mal. Dice la primera lectura, para utilizar mejor palabras de la Sagrada Escritura. Pablo se dirige a Tito, su verdadero hijo en la fe, para establecer presbíteros en cada ciudad. Cuida lo siguiente, que sean irreprochables, que no sean acusados de mala conducta o de rebeldía. Y si esto pide Pablo para los presbíteros, ¿ustedes creen que no es aplicable para todo creyente de buena voluntad? Seamos, pues, irreprochables. No seamos conocidos por mala conducta o por rebeldía, características que Pablo pide a los presbíteros cuando se dirige a Tito. Y cuando habla de los obispos, también le da algunas recomendaciones. Que no sea arrogante, que no sea iracundo, enojón, que no sea bebedor, que no sea violento, que no sea dado a los negocios sucios. Y el pensamiento es el mismo. Si esto pide Pablo para los obispos,
¿no creen que también lo pedirá para todos nosotros? Alejémonos pues de la arrogancia, del mal genio, de los vicios, de la violencia, de los negocios sucios. Porque en definitiva todo esto es ocasión de escándalo. Y ante el escándalo podemos identificar tres conductas. Cuando hablamos de escándalo, inmediatamente pensamos en el que lo comete. Pero también hay otras dos realidades en torno a la persona que comete el escándalo. Y son las que yo quisiera detenerme, porque a veces pasamos desapercibida esa realidad y es posible que nosotros seamos parte de ella. Cuando alguien es ocasión de escándalo, cuando alguien yerra, cuando alguien peca, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El mismo Evangelio nos da la respuesta. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Dos actitudes que también nos pueden llevar a nosotros a ser ocasión de pecado, ocasión de escándalo. A veces el escándalo no es el hecho en sí mismo. A veces el escándalo es cómo reaccionamos nosotros ante tal acontecimiento. El acusador muchas veces se convierte en el que ocasiona el escándalo. No vaya a ser que nosotros con nuestras acusaciones, ¿y ya cuántos años llevas reviviendo y reviviendo y reviviendo aquella falla que pudo haber tenido tal hermano? Ahí quien está ocasionando escándalo. ¿Quién falla más ante Dios? ¿Quién es el verdadero provocador de escándalo? Entonces yo decía que frente al que ocasiona el escándalo, hay dos perfiles que pueden ocasionar el mismo o un mayor escándalo. El primer perfil, el acusador, porque al acusar estás removiendo todo lo que sucedió y te estás colocando en el lugar del justo juez y estás masacrando el error, ocasionando escándalo. Pero hay otro perfil que también sucede mucho en nuestro entorno. Cuando alguien comete una falta, es ocasión de escándalo. Hay otro tipo de actitud que también provoca escándalo. Cuando la toleras, cuando te haces cómplice, cuando te sumas a esa realidad de escándalo. Entonces, ¿no te estás tú involucrando también en esa situación de escándalo? Son dos extremos que ante la ocasión de pecado nos pueden llevar a nosotros a ser parte del escándalo. Cuando lo rechazamos tajantemente y cuando lo toleramos abiertamente, de tal manera que nosotros nos hacemos cómplices. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Regresamos a San Pablo. San Pablo, dentro de sus recomendaciones, nos dice que un obispo debe de ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, que predique una doctrina sana. Y esto que resalta de los obispos, evidentemente lo podríamos aplicar a cualquiera de nosotros. ¿Qué debemos de buscar?
ante un escándalo cometido, que se identifique la falta, que se corrija. Y si la persona se arrepiente, nos dice la Escritura, perdónalo. Se escucha muy sencillo, pero qué difícil es. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 24. El justo cae 7 veces y otras tantas se levantan. ¿Quién de nosotros puede decir soy perfecto? ¿Quién de nosotros puede decir yo no me equivoco? ¿Quién de nosotros puede decir en mí no hay errores? Yo no me atrevería. Yo reconozco mi pequeñez humana y que, como dice la Escritura, si el justo cae 7 veces, ¿cuántas veces no me caeré yo? Nuestra condición humana es imperfecta. Nuestra condición humana es limitada. No se trata de masacrar al que se equivoca, pero tampoco se trata de hacerle segunda para que lo siga haciendo. Se trata de ser coherentes con nuestra vida de fe. Si el justo cae 7 veces y se levanta, si tu hermano te ofende 7 veces y te pide perdón, ¿qué debes de hacer tú? ¿Qué debes de hacer ante ello? ¿Perdonarlo? ¿O guardar rencores desde cuando yo era niño, cuando yo era jovencito, cuando yo llegué a la parroquia, cuando yo... No vas a poder cargar con tantas tragedias. Perdonemos. Y el Señor mismo sabe que no es fácil. Los discípulos menos. Cuando el Señor les habla de perdonar 7 veces, y que en otro pasaje del Evangelio de Mateo 18 nos dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Nos damos cuenta que humanamente es imposible. Con las fuerzas humanas no seremos capaces de lograrlo. Es ahí cuando nos damos cuenta la importancia de nuestra fe. Es la fe que viene en nuestra ayuda. Es la gracia de Dios la que nos hace capaces. ¿Cómo perdonar a tantas personas que me han ofendido? Si no fuera porque Dios me ha perdonado a mí, yo no sería capaz de perdonar a los que me ofenden a mí. Por eso los apóstoles le dicen a Jesús, entonces, Señor, a todo esto que tú nos dices, solo te pedimos una cosa, aumentanos la fe. Porque para poder vivir estas enseñanzas necesitamos mucha fe. Y entonces llegamos al pasaje con el que hace 6 semanas vivimos el domingo ordinario. Señor, aumentanos la fe. Y a partir de ahí el Señor nos estuvo enseñando que fortaleciéramos nuestra vida de oración. Porque es en la vida de oración donde nosotros podemos crecer en la fe. Y nos puso muchos ejemplos de vida orante. Y todos esos ejemplos de vida orante yo los resumo en unas palabras que San Pablo le dirige a los romanos en el capítulo 16, que me hacen mucho bien para seguirme motivando en la oración. Vigilen. Estar vigilantes, como nos repite en ocasiones nuestro Señor, con la túnica puesta y con la lámpara encendida. Vigilar para no caer en tropiezos. Vigilar para no suavizar mi conducta. Vigilar para no desviarme de la sana doctrina. Dice San Pablo, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas,
que aprendieron y apártense de ellos. Una tercera alternativa: o rechazas o te haces cómplice. El Señor nos dice: perdona y corrige. Y si alguna de estas dos no fuera posible, San Pablo nos dice: apártate. Si no puedes perdonar, si no eres capaz de no involucrarte, mejor apártate. Es más sano. Es más sano apartarte. Lo peor que podríamos hacer es caer en la incoherencia. No estoy de acuerdo, pero ahí estoy metido. Cuando no puedes corregir, cuando es imposible que las personas reconozcan, nos dice San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mejor apártense de ellos, para que nosotros o nos volvemos en el justo juez, o nos volvemos cómplices, o caemos en la incoherencia. ¿Y saben una cosa? La incoherencia es uno de los escándalos más grandes que podemos cometer. Pidámosle pues al Señor, porque estos temas no son fáciles de asumir con las propias fuerzas humanas. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, como los apóstoles le dicen a Jesús. Y el Señor nos dice: vida de oración, para que no dejemos de estar vigilando lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es agradable a nuestro Señor. Que así sea. Que así sea.